Muy buenas tardes para la Escuela de Enfermería y el Centro de Investigación en Cuidado de Enfermería y Salud, CISES. Es un honor participar el día de hoy en la jornada de reflexión en torno a la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Deseamos compartir los resultados de la investigación tiempo de alta de las personas diagnosticadas con COVID-19 según las características sociodemográficas. Esta es una investigación que se adjudicó fondos de la convocatoria UCREA COVID-19 2020, recordando que UCREA es el espacio de estudios avanzados en la Universidad de Costa Rica y como respuesta a conocer el comportamiento de este virus, se presentaron diferentes iniciativas para poder ir conociendo esa dinámica de desarrollo que ha tenido la pandemia en el país. Esta fue una convocatoria en el 2020 y el proyecto se desarrolló justo al inicio de esta pandemia. Inicio presentándoles al equipo de investigación encabezada por el doctor Noé Ramírez Elizondo, coordinador del proyecto. Contamos con la participación de la doctora Ingrid Gómez Duarte. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Cuidado de Enfermería y Salud y docente de la Escuela de Salud Pública. Nos acompañan también la colaboradora internacional, la doctora Paula Ceballos Vázquez, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica del Maule, Chile, y un reconocimiento al estudiante que nos ha realizado una labor importante de asistencia, Brian Falla Rodríguez. Y quien le habla a mi persona, la doctora Vivian Vilches Barbosa. Como ustedes recordarán, en diciembre de 2019 se identifica por primera vez el virus SARS-CoV-2. Inicia todo un periodo de cambio global a raíz de este virus por su alta capacidad infectocontagiosa que hace llevar a la necesidad de declararlo como una pandemia. Los síntomas han tenido una trayectoria distinta desde su inicio hasta la actualidad, lo cual también es un indicador de los cambios en el comportamiento que este virus ha sufrido. ¿Qué sucedió en Costa Rica? Bueno, un aumento exponencial de los casos diarios que no lo alejaba del comportamiento mundial, un comportamiento epidemiológico incierto del virus que vino a trastocar esa cotidianidad a la que estábamos acostumbrados en todas las áreas y por lo tanto una necesidad imperante de establecer medidas preventivas provisionales para poder hacerle frente. ¿Qué empieza a suceder? A nivel global, los sistemas de salud económicos y de calidad de vida empiezan a verse impactados, así como el sector educativo también. Los estudios empiezan a focalizarse en la evolución clínica y en la hospitalización, en la trayectoria de hospitalización que cursan las personas con este virus. Surgen interrogantes alrededor de los factores asociados a las tasas de contagio y de defunción. Y este equipo investigador se pregunta, ¿y los grupos que han cursado con los cuadros del virus en el hogar? ¿Qué es lo que sucede? Les recordamos que aquí estamos uniendo dos disciplinas como es la enfermería y la salud pública. Enfermería se ocupa del cuidado, de la respuesta a necesidades humanas en salud y
toda la visión de salud pública desde el comportamiento de los determinantes sociales de la salud. Esto nos hace ir directo a los determinantes, recordando que los determinantes sociales de la salud los podemos definir, como muy bien lo plantea la OMS, como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana y que pudimos darnos cuenta que la pandemia así lo impactó. Dentro de los determinantes encontramos cómo la educación, la ocupación, el sexo, la zona geográfica de residencia van a tener un fuerte impacto en el desarrollo de las enfermedades. Es así como ya diversos estudios en el 2020 nos reportaban la identificación de comportamientos diferenciados por características sociodemográficas. Pero además nos mencionaban un faltante de investigación nacional e internacional sobre la ecología viral y los determinantes sociales de la salud. Por lo tanto, se pone de relevancia la necesidad de desarrollar medidas preventivas sostenibles en el tiempo para el sistema sanitario y que también contribuyeran a reducir la mortalidad en Costa Rica. De esta manera se plantea como objetivo general comparar el tiempo de alta de las personas diagnosticadas con COVID-19 según las características sociodemográficas, planteándonos 5 objetivos específicos. 1, encaminado a identificar el tiempo de alta de estas personas según la cantidad de pruebas realizadas, y aquí hago un recordatorio que al ser esta investigación del 2020, inicios de la pandemia, a las personas se les diagnosticaba con COVID-19 no solamente al inicio con una prueba, sino que se les daba de alta por medio de una prueba confirmatoria que indicara que estaba negativo en la presencia de este virus. Como objetivo específico 2 se comparaba el tiempo de alta según el sexo. El objetivo 3 comparaba el tiempo de alta según la edad. El objetivo 4 comparaba el tiempo de alta según la ocupación. Y el objetivo 5 comparaba el tiempo de alta según la zona de residencia. Para responder a estos objetivos planteados, se realiza un estudio descriptivo, comparativo y retrospectivo, donde la recolección de datos fue censal. Se extrajo de la base de datos llamada Dinámica del COVID del Ministerio de Salud de Costa Rica. Y contarles que se tomó el periodo del 6 de marzo hasta el 30 de septiembre del 2020. ¿Qué variables se utilizaron? Sexo, edad, ocupación, provincia, fecha de inicio de los síntomas, fecha de recuperación, los laboratorios para el alta. Y aquí también un dato que merece la pena recordar es que al inicio de esta pandemia, los datos eran sumamente confidenciales. La investigación que se realizaba con casos en vivo era escasa. Y bueno, parte de estos datos eran los que se podían obtener al momento
de las fechas mencionadas en el 2020. Cabe resaltar que fue una base de datos anonimizada para resguardar la confidencialidad de las personas participantes. Los criterios de inclusión, haberse reportado en la base de datos el dato de alta por el virus con 2 pruebas consecutivas con resultado negativo, que esto era lo que les mencionaba, era la práctica que se inició en el país para el manejo de esta enfermedad, haber presentado algún síntoma por la presencia del virus, y en criterios de exclusión era haber reportado en la base de datos como una persona fallecida o haberse reportado en la base de datos como una persona que había sido hospitalizada. Aquí es también importante destacar el tratamiento de los datos, porque nos interesa que ustedes se den cuenta, bueno, 2 cosas. Uno, estos son datos de fuente primaria, es decir, que se obtienen del Ministerio de Salud, quien registraba en ese momento la información. Y nos entregaron una base de datos con 72,019 datos. Al recibirlo, lo pasamos a Excel versión 2016 y empezamos a depurarla eliminando los datos incompletos o datos extremos también que se encontraban. Y vean que es relevante la cantidad de datos que hubo que eliminar, los cuales constituyen 29,605, es decir, un 41.1% de esa totalidad, quedando una población efectiva de 42,400 personas para cumplir con los objetivos específicos 2, 3, 4 y 5, que en los resultados lo vamos a ver de manera más clara. Seguidamente, de esos 42,414, solo 563 tenían los números de pruebas realizadas para el alta. Este dato era requerido para cumplir con ese primer objetivo específico. Esto también indica que al inicio el país empezó a realizar las pruebas para dar de alta y luego, conforme fue aumentando el número de casos, tomó la decisión de eliminarse. Posteriormente se pasa a esta base ya depurada a la versión 23 del SPSS para hacer el análisis descriptivo y correlacional. Ahora bien, nos interesa contarles por qué se eliminaron datos. Habían 85 personas a las que no se les reportó edad, 342 personas que no se reportó provincia, 26,292 personas que no tenían el reporte de la fecha de inicio de síntomas, 87 personas fallecidas, 1,491 personas que no tenían anotado la fecha de recuperación o tenían datos extremos que, por ejemplo, decían que se habían recuperado después de marzo del 2021 y esta base de datos llegó hasta septiembre de 2020. Y días de recuperación que estaban en negativo, 1,308 personas. Esto nos suma un total de 29,605 datos eliminados. Para el análisis descriptivo y correlacional, se hace un análisis de cuartiles y medidas de tendencia central y de variabilidad, donde ustedes van a ver que vamos a presentar las gráficas con rangos de edad y rangos de días para el alta.
se hace un análisis con estadígrafos correlacionales donde se convierten variables dicotómicas a variables dummy o ficticias, como por ejemplo la variable situación laboral, que se categorizó en sin empleo, con empleo o no indica. Se hace un análisis de normalidad y se encuentra que estos datos no son normales y por lo tanto requería de estadígrafos inferenciales y hacer un análisis no paramétrico de ellos. Fundamental mencionarles que es una investigación que cumplió con todos los requerimientos éticos establecidos por la Ley 9234, Ley Reguladora de Investigación Biomédica en Seres Humanos en Costa Rica, y se siguieron todos los estándares y procedimientos institucionales para el manejo y seguridad de los datos obtenidos. Esta investigación fue declarada por el Ministerio de Salud de interés institucional el 13 de julio del 2020. También comentarles que los resultados acá expuestos ya fueron presentados al señor ministro de Salud y al equipo que le compete la labor referente a la pandemia. Vamos a empezar a ver el detalle de los resultados. Y vamos a ir viendo uno a uno de acuerdo a los objetivos planteados. Aquí van a ver que el N va a variar de acuerdo a los objetivos por lo que les mencioné al inicio del tratamiento de los datos. Cuando decimos que vamos a identificar ese tiempo de alta, o sea, ¿en cuántos días se recuperan las personas según la cantidad de pruebas realizadas? Aquí estamos identificando que después de 2 pruebas, la mayor parte de las personas se recuperó a los 15 días. Vemos que existieron casos donde se realizaron 12 pruebas, por ejemplo. Ustedes ven 12 pruebas, que es como un dato extremo. Se realizaron incluso 6 pruebas y ustedes ven que aquí destaca más de 40 personas que requirieron dentro de un rango de 31 a 90 días para que su prueba saliera negativa. Pero nuevamente destaca el rango de 15 a 30 días con 2 pruebas realizadas. ¿Qué pasa al comparar ese tiempo de recuperación de este virus según el sexo? Y aquí si utilizamos el N de 42.414 personas, y pueden observar algo interesante, y es que este virus no hace una diferencia en su recuperación de acuerdo al sexo. Tenemos enfermedades como por ejemplo las cardiovasculares, que son claras en la diferenciación por sexo, en su comportamiento, en formas de recuperación, etcétera. Pero en lo que es este virus podemos ver que esta no es una variable que haga diferencia. ¿Qué pasó con ese tiempo de recuperación según la edad? Aquí también trabajamos con un N de 42.414 personas. Y vemos que las personas más jóvenes en el rango de 21 a 40 años son las que respondían a un tiempo de alta más rápido. Cuando comparábamos ese tiempo de recuperación según la ocupación, recordando que lo categorizamos con empleo y sin empleo,
y aquí tuvimos un N de 9,236 personas con esta variable reportada en la base de datos, vemos que tampoco existe una diferencia en esa recuperación de acuerdo a si tiene empleo o no tiene empleo. ¿Qué pasa con la recuperación según la zona de residencia? Y aquí nuevamente contábamos con los datos de 42,414 personas. Bueno, vemos que la mayor parte de ellas se ubicó en la provincia de San José y vemos que el rango de días, bueno, aquí que destaca de 15 a 30 días. Hacemos posteriormente una prueba de chi cuadrado para ver si existe una asociación entre el número de días para el alta y las variables sociodemográficas. Y entonces, ¿qué encontramos nuevamente? Que no se asocia el sexo al tiempo de recuperación o a los días de alta, pero que la edad sí. Entonces, las personas más jóvenes se recuperan en menor cantidad de días, que el tener empleo o no tener empleo en este momento no se asocia con los días de recuperación y sí se encuentra una asociación entre la zona de residencia por provincia y los días que esta persona, los días para el alta de estas personas reportadas en esta base de datos. Hacemos también un análisis para ver si existe relación entre el número de días para el alta y algunas características sociodemográficas, encontrando nuevamente que no solo existe asociación entre la edad y el número de días de recuperación, sino que también hay una correlación positiva. Nuevamente, las personas con menor edad se recuperan más prontamente que las personas que tienen mayor edad. Bueno, y esto nos trae conclusiones interesantes que podemos ir viéndolas de acuerdo a los objetivos, pero que también es nuestro deseo dejar sobre la mesa la necesidad de seguir profundizando en estos estudios que tengan que ver con las variables sociodemográficas y el COVID, tomando en consideración que es una investigación que se realiza en el contexto de inicio de la pandemia, incluso antes de que existieran las vacunas. Y bueno, todas las modificaciones que han ido surgiendo van generando nuevas interrogantes en torno al comportamiento del virus en las personas no hospitalizadas y en todo el trabajo a nivel comunitario y laboral que esto nos plantea como profesionales del área de la salud y también desde la unión de otras disciplinas que nos amplían la visión para el análisis de esta situación epidemiológica. Con respecto al objetivo 1, podemos concluir que se identificó un tiempo de alta de las personas diagnosticadas con COVID-19 según las pruebas de laboratorio realizadas en 15 días. Es decir, el rango, el promedio de días encontrado para recuperación fue de 15 días. Aquí cabría el cuestionamiento, bueno, después de que no se hacen las pruebas y las personas cumplen la orden sanitaria que primero era de 10 días, luego se reduce a 7 días. Y tiene una fundamentación, sin embargo, no hay una prueba
objetiva del laboratorio que nos indique esa presencia negativa del virus, sería interesante saber si esto se mantiene al día de hoy con las diferentes variantes. Como conclusión del objetivo 2, no hubo asociación al comparar el tiempo de alta de las personas diagnosticadas con COVID-19 según las variables de sexo y ocupación. Y esto también es un dato relevante a la hora de realizar campañas preventivas sobre este virus, esta enfermedad. Se encontró una asociación y una correlación positiva al comparar el tiempo de alta de las personas con COVID-19 según la edad. Y se encontró una diferencia por zonas de residencia y tiempo de alta. Como ven, esto nos daría pie a profundizar en el estudio de estas características sociodemográficas, como por ejemplo zonas de residencia, profundizar en la parte de ocupación, porque aquí vimos con empleo o sin empleo, como categorías macro, pero si empezáramos a ver los tipos de empleo y de ocupaciones, pudiera ser que obtuviéramos otras respuestas. Y son los puntos interesantes que nos arroja este primer acercamiento cuando inició la pandemia en el país. Así que agradecerles por su atención y atentos a las consultas que puedan surgir. Muchas gracias.